Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en Interés Común y exactamente en unos 30 minutos Juan Carlos Ceballos, el presidente de Ocitran, estará presentando su libro En los Delfines, Concesiones en el Perú. Y antes de presentarlo oficialmente, hace unas horas solamente nos concedió una exclusiva para hablar de las concesiones en el Perú, las lecciones aprendidas y todos estos temas de infraestructura que a usted tanto le interesan. El presidente de Ocitran en exclusiva presentando su libro aquí en RPP Televisión. Y estamos con Juan Carlos Ceballos, el presidente de Ocitran, porque Juan Carlos está presentando en este momento, el día de hoy, ¿no?, su libro, Concesiones en el Perú, Lecciones Aprendidas, y la exclusiva se la ha dado Interés Común y RPP Televisión. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por la oportunidad de poder compartir este aporte y esta experiencia que hemos podido conseguir a lo largo de los últimos 5 años y compartirla con los especialistas y quienes están metidos en el sector. Sí, lo bueno, lo primero que te venga a la cabeza en términos de bueno, en contrato de concesión. La gestión del sector privado en la participación y en la explotación de servicios públicos. ¿Algún contrato modelo? En puertos, por ejemplo, podemos hablar de Matarani. Los incrementos en la eficiencia de la operación portuaria han sido significativos y la inversión que ha realizado el concesionario ha superado largamente la obligación que estaba establecida en el contrato de concesión. En el otro lado, los temas malos, los temas por superar para ser positivos, ¿no? Lo que pasa es que el balance es bastante positivo. En los últimos 5 años hemos pasado de 12 contratos de concesión e infraestructura de transportes a 26. De 500 millones de dólares de inversión ejecutada a más de 3.500 millones de dólares. Y compromisos de inversión, es decir, lo que se firma en los contratos, ya estamos cerca de los 7.000 millones de dólares. Hace 5 años no superábamos los 3.000. Yo te pongo un tema entonces, renegociaciones. El Perú no se aleja de lo que es la tendencia internacional, ni regional ni mundial. Existe, digamos, una práctica de renegociaciones de contratos que en el caso peruano obedece, yo creo, a un aprendizaje que se ha podido ir logrando en los un poco más de 15 años que tenemos en experiencia de concesiones, que es poco tiempo. Y el balance peruano es bastante positivo y es reconocido a nivel internacional cuando asistimos a conferencias en Chile, en Colombia, en Estados Unidos. Se reconoce lo que se ha avanzado en el Perú. ¿Algún servicio que se haya, cuyo contrato se haya modificado en un número, en una cantidad que le parezca a la población? También hablamos de percepciones, ¿no? Entonces, algún contrato, servicio que se haya podido realizar mejor en estos últimos, alguno que se haya podido realizar mejor. Voy a responder a lo que me estás preguntando desde hace ya algunos minutos. Hemos podido mejorar un poco lo que es la certeza de la provisión de un servicio público o de una infraestructura con un saneamiento de tierras antes de la firma de los contratos de concesión. En casi todos los contratos de concesión lo que se ha producido es un atraso en el saneamiento de tierras y eso ha hecho que el concesionario no pueda ejecutar las obras en los plazos establecidos en los contratos de concesión y no por responsabilidad suya. El tema del saneamiento físico legal de tierras es un tema complejo. En el Perú, cuando sales de Lima, el tema de propiedad es muy complicado. El Estado no es el mejor negociador para esto, no cuenta muchas veces con los recursos, con todo el personal que se necesitaría para esto. Y entonces, al final, ¿quién se perjudica? El usuario. Porque si tú tenías previsto contar con una carretera en 3 años, al final puedes tomarte 5, 6 o cuántos años más. Un ejemplo concreto es que en el aeropuerto Jorge Chávez el contrato se ha firmado hace 10 años y todavía no se termina con el 100% del saneamiento de las tierras. Entonces, ese es un tema clave, porque la empresa que concurse también tiene un flujo de caja y tiene un financiamiento que tiene que cumplir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la empresa no sabe en qué momento va a poder iniciar las obras y en qué momento va a cobrar la tarifa por la inversión que haga y recupere la inversión, se genera un riesgo. Entonces, si yo soy un postor, le cargo una prima a mi propuesta que termina generando un sobrecosto
¿Para quién? Para todos los peruanos. ¿Cómo sacamos contratos sin haber, por ejemplo, chequeado lo del saneamiento físico legal de un terreno? Que no es un problema de una única vez, ¿no? Sino es un problema que se ha reiterado. No, podemos apurar, por ejemplo, un contrato de concesión de la red vial 4, firmaron rápidamente el contrato y todavía no pueden iniciar obras, y eso ha sido hace más de 2 años. ¿Por qué? Porque está demorando este proceso de saneamiento físico legal de las tierras. Entonces, apurémonos, pero no tanto. O sea, una lección aprendida, Juan Carlos, o sea, no sacar ningún contrato si no estamos totalmente seguros que las tierras están saneadas. O por lo menos que has tenido las conversaciones con las comunidades alrededor de las tierras donde se va a desarrollar este proyecto, que es lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora en el caso de Chincheros. En la primera propuesta no se había evaluado ese tema. Juan Carlos, me has tocado un tema de Chincheros. Yo vengo a escuchar, creo que desde que éramos chiquitos, Juan Carlos, nos mencionan el tema de Chincheros. O sea, esto es el aeropuerto de Chincheros es una promesa que todos los candidatos que pasan por el Cusco realizan. Pero te estoy hablando desde tiempos de Ñangué. ¿Qué pasa con Chincheros? ¿Y cuándo sale Chincheros? Bueno, esa es una pregunta que debe responder el Ministerio de Transportes o Proinversión, ¿no? Lo que se detectó en este caso fue que no se había conversado, no se había hecho la evaluación de la parte de las tierras, ¿no? Y a propósito de la postergación de esta concesión, yo creo de manera acertada, le han encargado al gobierno regional, que conoce a la gente de su población, de su sector, para que converse con ellos, ¿no? Y vea cuáles son las expectativas que tienen respecto de las tierras. Son 3 comunidades que están establecidas en la zona donde se piensa desarrollar el aeropuerto, para ir avanzando y tener una certeza de cómo se va a manejar el tema del saneamiento de las tierras. Tampoco se pretende que estén completamente saneadas, porque eso podría tomar bastante tiempo, pero si ya se tiene un avance de conversación, ya puedes establecer un monto de lo que puede costar eso y algunos plazos. Mientras se firma el contrato, se consigue el financiamiento por parte del concesionario, se establecen las garantías, se constituye el consorcio, la empresa, etcétera. Eso también toma algo de tiempo, pero ya se puede avanzar en paralelo. Ahora, has mencionado el caso de Cusco. Cusco es uno de los departamentos que tiene servicio de tren. El tren que está difundido en un continente como el europeo, de China acaba de hacer su tren bala de no sé cuántos kilómetros, impresionante. ¿Cómo lograr que haya más trenes en el Perú o por alguna razón técnica ese servicio, más allá del geográfico, por supuesto, es muy difícil que tenga rentabilidad en un país como el nuestro? A ver, yo creo que en general en América Latina las políticas de Estado, que las define pues el gobierno de turno y en particular el Ministerio del Sector, establecen prioridades, ¿no? Y en los casos de América Latina han priorizado las carreteras, las redes viales. Sin embargo, lo bueno a la fecha es que las 2 concesiones de ferrocarriles que tenemos supervisando han mejorado muchísimo lo que son los estándares de seguridad, de productividad, de mermas, y en el caso particular del ferrocarril Cusco-Machu Picchu se ha logrado la competencia en el servicio de transporte de pasajeros. Antes solamente podías ir a través de Perú Rail, ahora tienes 2 empresas más con las cuales puedas escoger estos servicios. Además de eso, lo que se ha generado en el Perú, a falta quizás de una política que priorice el desarrollo ferrocarrilero, y no te digo de hoy día o de hace 6 meses, te digo de los últimos 50 años, se están generando muchas iniciativas privadas que en este momento se están terminando de desarrollar y se están presentando a Proinversión. Hay un ferrocarril de interés minero que quiere conectar Cajamarca con Bayobar, hay otro ferrocarril que también quiere conectar por el norte en una conexión, digamos, en conjunto con Brasil para llegar a Manaos, y Orient Express ha manifestado extender su red ferroviaria hacia el Brasil por el lado del sur, por el lado del Cusco. Entonces, lo que quizás el Estado no pueda proveer o subsidiar, el sector privado lo está viendo como una oportunidad de negocio. El transporte ferroviario para carga es mucho más eficiente y podría justificar niveles de inversión como los que se requerirían en estos casos. Y con relación, por ejemplo, a la línea aérea de bandera, estoy aprovechando la presencia, te voy a preguntar de todo ahora, ¿no? La línea aérea de bandera, que yo creo, es una opinión personal, ¿no? Que lo hacen para que LAN tenga competencia. La línea aérea de bandera va a servir para que el aeropuerto Jorge Chávez, los aeropuertos regionales,
tengan un tráfico mayor de pasajeros? O sea, pues son servicios que están concesionados, ellos viven de los servicios que alquilan a estas compañías, los pasajeros que pasan por ahí. ¿Esto ayudaría, no ayudaría? ¿Cómo ves ese tema? Es un tema espinoso, pero de alguna forma es parte del mercado, ¿no? Así es, así es. Bueno, no te puedo responder como presidente de Ocitran, porque Ocitran no tiene competencia sobre lo que es el servicio de transporte. Pero yo diría, además estoy entrevistando al economista Juan Carlos Ceballos, autor del libro Concesiones en el Perú. Así es, te voy a responder a título personal porque creo que es interesante compartir, digamos, un poco la experiencia en el tema. Definitivamente el contar con una empresa más en el mercado no va a generar en automático un incremento del tráfico, eso de ninguna manera. El Estado tiene que corregir fallas de mercado, tiene que tener un rol más subsidiario, el rol promotor, el rol de generación de actividad económica y el rol de gestión dentro de los mercados tienen que estar a cargo del sector privado, por un tema de eficiencia y por un tema de costos para el usuario. En febrero se cumplen 5 años de tu gestión, Juan Carlos. Juan Carlos Ceballos, ¿se va a presentar al concurso para ser el presidente de Ocitran en los próximos 5 años? No lo sé todavía porque primero debemos esperar cuál es la decisión que toma la actual gestión en la forma como va a manejar, digamos, su política de los reguladores, ¿no? Entonces, en función a cuál sea la posición y la política que tome, evaluaré, pues, la única forma de poder continuar en una gestión, digamos, de regulación es siempre bajo el ámbito de autonomía que hemos tenido y que, te lo digo así de manera muy firme, se ha mantenido durante los 5 años de gestión que he tenido. En el gobierno anterior, y tengo que resaltar que en el gobierno actual han sabido manejar ese espacio de autonomía con mucho respeto, con mucho intercambio de información, pero respetando, digamos, ese espacio de autonomía que deben tener los reguladores. Y eso es lo que fortalece el sistema y eso es lo que nos brinda un poco este balance positivo que tenemos en las concesiones en nuestro país el día de hoy. Juan Carlos, muchísimas gracias por presentar en exclusiva para Interés Común, para RPP Televisión, tu libro Concesiones en el Perú. Muchísimas gracias por la oportunidad y a vuestra disposición. Felicitaciones y éxitos, ¿ah? Muchas gracias. Y el libro que ustedes van a tener a continuación en pantalla es el libro de Juan Carlos Ceballos, el presidente del regulador de los transportes en el país. Y ustedes ya lo han escuchado, yo creo, ¿no? Yo creo, lo lanzo así para conversarlo, de que si hay un concurso, Juan Carlos se va a presentar al mismo. Así que en esto vamos a ver si existe competencia o si se define un cargo de confianza, que no es lo recomendable para una institución reguladora con tantas empresas alrededor de la misma. Y más bien ahora, como de costumbre, antes de ir a la pausa, recuerden ustedes que Nextel